Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 10 de marzo de 2019 en el que les ofrecemos en estos próximos minutos nuestro habitual repaso a la actualidad religiosa de estas jornadas en el tiempo de información que nos llevará como siempre una vez más hasta Toledo y la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y en la producción. Lo primero, nuestros titulares. La Catedral de Oviedo acogió ayer la ceremonia de beatificación de 9 seminaristas asturianos mártires de la persecución religiosa. El lunes tuvo lugar el funeral y entierro del obispo emérito de Ciudad Real, Rafael Torija. Hoy se celebra la primera Javierada, peregrinación en honor a San Francisco Javier, patrono de Navarra y de las Misiones. La Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana denuncian las discriminaciones e injusticias que soportan las mujeres y piden políticas para promover una igualdad real. El jesuita Hans Zollner ha dicho en Madrid que el Vaticano cambiará sus leyes para perseguir los abusos y a los encubridores y acabará con el secreto pontificio. El Papa ha decidido abrir los archivos secretos del Vaticano en 2020 para permitir estudiar la documentación sobre el Papa Pío XII. Francisco ha nombrado nuncio apostólico en Austria a Pedro López Quintana, actual nuncio en Lituania, Estonia y Letonia. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Catedral de Oviedo acogió en la mañana de ayer sábado la ceremonia de beatificación de 9 seminaristas mártires de la persecución religiosa. Se trata de Ángel Cuartas y 8 compañeros que fueron asesinados por odio a la fe entre los años 1934 y 1937. El mayor tenía 25 años y el más joven 18. Presidió esta ceremonia el cardenal Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, como nos recuerda nuestro compañero de COPE Oviedo, Carlos Fernández. Buenos días. Buenos días. El Papa Francisco aprobaba el pasado 7 de noviembre los decretos de martirio de los siervos de Dios Ángel Cuartas Cristóbal y 8 compañeros mártires asesinados por odio a la fe entre 1934 y 1937. El cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidía en la Catedral de Oviedo una emotiva ceremonia que culminaba una semana intensa e importante para la Iglesia de Asturias y que además propiciaba la expectación de toda la sociedad en el Principado, especialmente en Oviedo. Ceremonia que escenificaba la gratitud y el homenaje que se les debe a estos jóvenes mártires. 9 jóvenes de entre 18 y 25 años que son como una ciudad sobre el monte, una luz en medio de tantas tinieblas y callejones sin salidas, dice el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. En medio de tantos callejones sin salida, de tantos absurdos y heridas, aparecen estos hermanos nuestros, que son como una ciudad sobre el monte, el testimonio elocuente del verdadero amor, y en el candelero de nuestro tiempo, la luz más encendida. El relator de la causa de beatificación en Roma, el padre Fidel González, explicaba lo que significaba ser seminarista hace 80 años en una época tan convulsa y violenta. Eran chicos normales, explicaba el padre Fidel, con una experiencia cristiana que marcaba su vida y que debe de servir como ejemplo para arrastrar a otros jóvenes a la llamada vocacional. Creo que estos seminaristas tienen que ser claramente una llamada a muchísimos jóvenes para que sepan verdaderamente acoger esa vocación y arriesgarlo por lo único que merece y da consistencia, como lo hicieron estos jóvenes mártires. Con motivo del Año Santo Vicentino, que se celebra en el 6º centenario del fallecimiento de San Vicente Ferrer, esta semana se ha celebrado en Valencia un Congreso Internacional de Teología para analizar la figura y el pensamiento del santo dominico desde la perspectiva teológica de su tiempo hasta hoy. Desde COPE Valencia, Luis Agudo. A un mes de que se cumplan exactamente los 600 años de la muerte de San Vicente Ferrer, en su ciudad natal, en Valencia, ha tenido lugar un Congreso Internacional dedicado a analizar su figura como mensajero del Evangelio ayer y hoy. Lo ha organizado la Facultad de Teología de Valencia y durante 3 días ha reunido a estudiosos e investigadores de diversas partes del mundo que han mostrado la actualidad de este santo dominico que sigue hoy teniendo, como subrayaba el decano de la Facultad de Teología, Vicente Botella, un auténtico tirón. San Vicente tiene tirón, lo tuvo en su tiempo, lo sigue teniendo hoy, sobre todo en esta tierra. Nuestro santo, pues, es punto de encuentro, y qué importante es aquello
que favorece la comunión en estos días de enfrentamiento, de polarización. En la clausura del Congreso, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, reflejó también la gran actualidad y vigencia de este santo valenciano, sobre todo en su llamada a la conversión y a la pacificación. Entre los aspectos que habría de destacar de la figura de San Vicente Ferrer, puestos de relieve en este Congreso, quiero simplemente llamar la atención sobre uno, su llamada apremiante a la conversión, a la purificación, renovación de la Iglesia, como se nos ha dicho, y de la humanidad. Palabras del cardenal en la Facultad de Teología de Valencia al acabar este congreso. Por cierto, que apenas unas horas después conocíamos el fallecimiento de quien fuera decano de la propia Facultad de Teología de Valencia, el dominico Gerardo Sánchez Mielgo, a los 81 años de edad. Descanse en paz. Pues no dejamos Valencia ni a Luis Agudo, porque el Colegio Imperial de Niños Huérfanos, con más de 600 años de historia, es la institución benéfica en activo más antigua del mundo y ha sido propuesta para el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019. Pues sí, con gran alegría y orgullo ha acogido este Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, creado por el santo dominico valenciano allá por el año 1410, esta propuesta de Cáritas Española para que sea reconocido con el Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2019. Que este colegio se encuentra a unos 15 kilómetros de Valencia desde hace unos 50 años, en el término San Antonio de Benajever. Desde su fundación en Valencia ha acogido y educado en sus más de 600 años de historia a más de 30.000 niños y niñas. Siempre ha sido, de hecho, una institución mixta, está considerado como la institución benéfica en activo más antigua del mundo, ha funcionado de manera ininterrumpida desde su fundación pese a guerras o catástrofes en sus diferentes sedes. En cualquier caso, gran alegría en este colegio, como nos destaca su director, el sacerdote José Ignacio Guas. Al ser un colegio que fundó el propio San Vicente Ferrer, pues nos sentimos pues muy honrados y muy orgullosos. Y además, pues en profunda conexión con todo lo que ha sido nuestra historia de servicio a Valencia y desde Valencia pues a todo el conjunto de los españoles y de la corona. De hecho, en la página web del colegio se puede ya encontrar un apartado para respaldar con firmas tanto personales como de instituciones esta candidatura al Premio Princesa de Asturias 2019 a la Concordia. Y en Burgos finalizó ayer una nueva edición del Simposio de Misionología que organiza la Facultad de Teología del Norte de España, en esta ocasión sobre la interpretación misionera del Papa Francisco, de cara al mes misionero extraordinario del próximo octubre. Mientras tanto, un año más, y con el mismo espíritu misionero, miles de peregrinos participan este fin de semana en la primera de las populares Javieradas, que en este domingo preside el arzobispo de Pamplona Tudela, Francisco Pérez. COPE Pamplona, Maite Moro. A esta hora, cientos de peregrinos participan en el Vía Crucis de la primera Javierada entre Sangüesa y Javier. La marcha culminará a las 10 de la mañana con la celebración de la Eucaristía en la explanada del Castillo de Javier, presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez. Ayer por la tarde se celebró la misa de acogida al peregrino, en la que participaron peregrinos llegados a pie hasta Javier y otros que lo hicieron en sus propios vehículos. El lema elegido para las Javieradas de 2019 es Enviados, en consonancia con la celebración del próximo mes misionero convocado por el Papa Francisco para octubre. Y es que, como recordaba el arzobispo Francisco Pérez, las Javieradas son una marcha de fe. Y por eso yo quiero también hoy brindar a todos los que vengan a Javier y a los que no puedan venir y que tuvieran intención, brindar por decir, la sociedad necesita esta fuerza de fe. Por tanto, las Javieradas son una peregrinación en la fe. Monseñor Francisco Pérez destacaba también el significado de esta peregrinación y su sentido universal. Tiene una significación especial, ya no solamente desde el punto de vista de Navarra, sino también en todo el Estado español, y de hecho vienen muchos peregrinos de España y de otros continentes que están llegando también. Por tanto, tiene un sentido universal. La Javierada se conoce y se conoce muy bien y cada vez más. La segunda Javierada tendrá lugar el próximo sábado, día 16, con el Vía Crucis a las 3 de la tarde desde Sangüesa y la Eucaristía en Javier a las 5 de la tarde. Ante la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana han denunciado las discriminaciones, injusticias y violencia que soportan las mujeres, al tiempo que piden políticas contra los estereotipos de género y para promover la igualdad real. Nacho de Gamón, buenos días.
Muy buenos días. Tanto la OAC como la JOC han conmemorado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como símbolo de la lucha pacífica que tantas mujeres han llevado a cabo. En el manifiesto que han emitido con motivo de este día, denuncian la precariedad laboral que sufren muchas de ellas, la violencia, el famoso techo de cristal que se refleja, por ejemplo, en el sistema universitario español, donde un 40% del profesorado es mujer, pero solo hay un 21% de catedráticas. Raquel Lara es la secretaria general de la Juventud Obrera Cristiana. Hacemos una llamada a seguir avanzando en construir un mundo en igualdad, hacia una igualdad real, tanto en el seno de la Iglesia, donde podamos tener un papel protagonista las mujeres dentro de la comunidad eclesial, y en la sociedad. Y bueno, pues necesitamos organizar el empleo, la economía, ¿no?, la forma de relacionarnos, donde dejen de ser el tema de los cuidados una dificultad que no nos permite desarrollarnos. Nos queremos también sumar a las movilizaciones de las distintas organizaciones que buscamos visibilizar la discriminación que sufrimos las mujeres trabajadoras, que es un día de celebración. Por último, ambas entidades recuerdan que la lucha por la igualdad de la mujer debe pelearse todos los días del año. Nos detenemos ahora en las declaraciones a 13 Televisión del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en las que manifestó la voluntad de la Iglesia de trabajar y colaborar con la sociedad y en la protección de menores ante los casos de abusos, con los pasos a seguir de las normas del Vaticano. El cardenal Blázquez informó a la Comisión Permanente y lo hará a la plenaria que se realizará a primeros de abril, en una información que será también seguida de un coloquio entre los propios hermanos obispos para ver cómo, desde lo que ya venimos haciendo en España, desde lo que ahora se nos dice desde Roma y desde la comunión de las iglesias, los pasos adelante que hayamos de dar con una situación que, siendo al mismo tiempo de dolor, que siendo al mismo tiempo de petición de conversión, hablábamos antes de la Cuaresma, es también de esperanza y de poder arrimar el hombro, la Iglesia, la comunidad cristiana, a tantos hombres y mujeres de buena voluntad en nuestra sociedad que quieren decir con fuerza no a los abusos, sí a la dignidad de todos y de cada uno, empezando por los más pequeños. Precisamente el jesuita Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana y también miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ha explicado en una conferencia en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid las conclusiones del encuentro celebrado del 21 al 24 de febrero en el Vaticano. En rueda de prensa explicó que la Santa Sede cambiará sus leyes para perseguir los abusos y a los encubridores y se acabará con el secreto pontificio. Nacho de Gamón. El padre Hans Zollner ha situado el foco en las diócesis. Son ellas las que tienen la responsabilidad de investigar los abusos, aunque el jesuita alemán ha explicado que las conferencias episcopales pueden tener una labor de coordinación. En cualquier caso, Zollner ha señalado cuáles deberían ser las primeras medidas que tomaran las iglesias locales. Creo que las cosas inmediatas que cada una iglesia local tendría que tomar después del encuentro de febrero son dos. Una es abrir a las víctimas la posibilidad de comunicarse cuando y cómo quieren. Y dos, el empeño, el compromiso con la prevención y la protección de menores, de niños. Zollner también considera que es fundamental que la Iglesia tenga una actitud de escucha hacia las víctimas. Mucho daño podría ser evitado, mucha herida más sangriente podría ser tapada solamente con la escucha. La escucha pero cualificada, con corazón abierto, con tiempo suficiente. Mucha gente que ha recibido este tipo de escucha se queda satisfecha y no quiere otra cosa. Muchos de ellos no quieren denunciar, no quieren sacar dinero. Muchos de ellos no quieren ni siquiera acompañamiento terapéutico. Muchos de ellos sí quieren todo esto. Si nosotros, Iglesia, podemos entender que eso es la cosa fundamental y más importante. El miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores también ha explicado que deben propiciarse espacios de escucha seguros, donde puedan expresar sus sentimientos con personas de la Iglesia. Y es que para el padre Zollner, todos los católicos podemos hacer algo por las víctimas. Podemos hacer algo, invitar, empujar, motivar las personas que no necesariamente deberían ser los obispos. Si hay otra gente en una diócesis que está dispuesta de escuchar, de abrir un centro de escucha, bienvenidos, claro. Y así creo que hay también una cierta concentración en la cumbre, en los líderes de la Iglesia. Nosotros todos
tenemos voz en esto y tenemos posibilidad de actuar. Bueno, si hay un movimiento de escucha en el nivel de la gente normal, de las parroquias, de las escuelas, etc., los líderes de la Iglesia seguirán. Además, Hans Zollner ha detallado algunas de las medidas que se van a poner en práctica en las próximas semanas. Es el caso del cambio en la ley del Vaticano, el fin del secreto pontificio en las denuncias de abusos, la aclaración del motu proprio como una madre amorosa promulgado por Francisco en 2016 y que persigue los casos de negligencia y de encubrimiento, y además se ampliará la prescripción canónica para los casos de tenencia de pornografía infantil. El cardenal arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, anunció el jueves que presentará al Papa su renuncia tras conocerse la condena a 6 meses de cárcel por encubrir los abusos de un cura pederasta de su diócesis. Corresponsal en París, Asunción Serena. El cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, ha sido condenado a 6 meses de prisión en caso de reincidencia por no denuncia de abusos sexuales cometidos sobre menores por un sacerdote de su diócesis. Poco después de conocer la sentencia, y aunque su abogado anunció que van a recurrirla, Monseñor Barbarin, tras recordar su compasión y oración por las víctimas, anunció que va a presentar su dimisión al Papa. Tomo acta de la decisión del tribunal. He decidido ir a ver al Santo Padre para presentarle mi dimisión. Me recibirá dentro de unos días. El tribunal ha considerado que el cardenal fue informado desde 2010 de los primeros rumores sobre el pasado del padre Preinat, que ahora está pendiente de juicio por abusar de unos 70 menores en los años 70 y 80, crímenes que Monseñor Barbarin conoció con certeza desde 2014 y, según el juez, debería haber denunciado al sacerdote ante el fiscal al mismo tiempo que informó al Vaticano ese mismo año. El tribunal reprocha al cardenal de Lyon su inercia. Sobre este mismo tema les contamos que la Compañía de María ha comenzado el proceso de expulsión del religioso de esta congregación, Manuel Briñas. Tras escuchar a las personas que se han puesto en contacto con ellos y aunque no les consta ninguna denuncia, han podido comprobar la veracidad de los testimonios que acusan al religioso marianista de haber cometido abusos sexuales contra menores en los colegios en los que trabajaba. La Compañía de María ha pedido perdón a las víctimas y les ofrecen su ayuda y acompañamiento. Por su parte, la provincia eclesiástica de Barcelona, formada por las diócesis de Barcelona, Terrassa y Sant Feliu de Llobregat, ha acordado formar un equipo de técnicos laicos interdisciplinario e independiente para poder desarrollar una tarea de recepción, mediación, acompañamiento, atención y apoyo a las víctimas de abusos sexuales. Estos expertos en la psicología, el acompañamiento o el derecho ayudarán a todas aquellas personas que se dirijan a cualquiera de las 3 diócesis que reúnen a la mitad de la población de Cataluña. En principio está previsto que ayuden al análisis de los casos y posteriormente acompañen a la persona a afrontar el proceso canónico y civil y a afrontar su futuro. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional y nos vamos al Vaticano, donde el Papa comenzó el miércoles la Cuaresma con la imposición de la ceniza y con el antiguo rito de las estaciones romanas. El jueves mantuvo un encuentro con sacerdotes de su diócesis de Roma y a partir de hoy, como ya es también habitual, Francisco participará en los ejercicios espirituales con la curia romana. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Sí, a primera hora de la tarde el Papa pondrá rumbo a la localidad italiana de Aricia. Allí permanecerá hasta el próximo viernes. Los temas de las meditaciones, predicadas en esta ocasión por el monje benedictino Bernardo Gianni, se inspiran en la poesía del poeta italiano Mario Luzzi. Pero antes de marcharse de ejercicios, Francisco nos ha dejado varios consejos para vivir con intensidad la Cuaresma. El primero nos llegó el miércoles de ceniza durante la audiencia general, fijándose en las palabras del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. El Papa recordaba que Jesús jamás nos abandona y viene siempre a nuestro encuentro, más aún durante la Cuaresma. Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento rezamos con la expresión venga a nosotros tu reino, le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros porque lo necesitamos. El mismo miércoles de ceniza, durante la misa en Santa Sabina, después de haber recorrido la estación penitencial desde la iglesia de San Anselmo, en la colina romana del Aventino, el Papa nos animó a liberarnos de las trampas del egoísmo que provocan insatisfacción y cierran los corazones a las necesidades de los pobres. En el crucifijo, Jesús en la cruz es la brújula de la vida que nos orienta al cielo. La pobreza del madero, el silencio del Señor, su desprendimiento por amor nos muestran la necesidad de una vida más sencilla, libre de tantas preocupaciones por las cosas.
Y el pasado jueves, durante el acto penitencial junto a los sacerdotes de la diócesis de Roma, el Papa expresó una vez más su dolor y pena insoportable por los casos de abusos que cada día aparecen en los medios de comunicación de todo el mundo. Francisco les pidió que no se desanimaran porque Dios nos está haciendo experimentar esta prueba para que comprendamos que sin Él somos polvo. Este humilde arrepentimiento, les recordaba el Papa, es el inicio de nuestra santidad. El Papa Francisco ha decidido abrir los archivos secretos del Vaticano para permitir a partir del 2 de marzo de 2020 el estudio de la documentación sobre el Papa Pío XII y conocer así, entre otras cosas, su actuación ante el régimen nazi y el exterminio de los judíos y la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos, Eva. Nada menos que 16 millones de páginas sobre aquella etapa oscura y difícil que le tocó vivir a Pío XII en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y la posguerra hasta el año 1958. La Iglesia no tiene miedo de la historia, sino que la ama. Palabras del Papa Francisco al hacer pública esta gran noticia que permitirá a los investigadores comprobar a la luz de la historia el auténtico papel que desempeñó Pío XII, creando una red de ayuda y protección a judíos, gitanos, polacos y disidentes perseguidos por el nazismo. Los archivos secretos de Pío XII se abrirán justo dentro de un año, el 2 de marzo de 2020, coincidiendo con el aniversario de su elección como pontífice. En su audiencia con los expertos del Archivo Secreto Vaticano, el Papa Francisco les recordaba que la figura de Pío XII ha sido investigada y estudiada en muchos aspectos y a veces discutida e incluso criticada con algunos prejuicios y exageraciones. Pero hoy está revalorizada en su justa medida por sus cualidades pastorales, teológicas, ascéticas y diplomáticas. Según el calendario normal, los documentos se desclasifican por pontificados enteros al cabo de 70 años y el de Pío XII debería haberse abierto en 2028. Pues precisamente sobre la figura y el pontificado de Pío XII, que como decimos se podrá conocer más a fondo con esa apertura de los archivos secretos vaticanos, nos llega también desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Eugenio Pacelli fue elegido papa en marzo de 1939 después de un cónclave récord. Pocos meses después estalló la Segunda Guerra Mundial, durante la cual desarrolló una intensísima actividad diplomática y humanitaria. Murió en 1958. El Papa Francisco ha decidido anticipar la apertura de los archivos vaticanos para que pueda estudiarse su pontificado y especialmente los 5 años del conflicto mundial. Es algo que habían reclamado numerosos investigadores y que será posible a partir de marzo del próximo año. Pío XII ha sido acusado de ser un papa filonazi, si no amigo, al menos simpatizante de Hitler y, en todo caso, insensible al exterminio de 6 millones de judíos en los campos de concentración del Tercer Reich. Calumnias difundidas por la obra teatral El vicario del dramaturgo alemán Rolf Hotzug. Sin llegar a esos extremos, no han faltado historiadores críticos con el pontífice acusándole de haber callado ante el Holocausto. Como no soy un experto, no puedo entrar en la polémica, pero me limito a citar al historiador israelí Pinchas Lapide, que afirmó lo siguiente: Pío XII salvó más judíos que todos los políticos del mundo occidental juntos. Y añado otro testimonio aún más importante, el de la mítica Golda Meir, que a la muerte del pontífice declaró: si el Papa hubiese abierto solo la boca, probablemente Hitler habría eliminado a más de los 6 millones de judíos y asesinado a centenares de millones de católicos. Los archivos sin duda establecerán la verdad histórica y abrirán, tal vez, el camino de Pío XII hacia los altares. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Muchas gracias, Antonio. Esta semana hemos conocido los datos del nuevo anuario estadístico de la Iglesia. Entre otros datos, recoge que los católicos en el mundo son actualmente 1.313 millones, cerca de un 18% de la población mundial, con el mayor crecimiento en África y Asia. Por otra parte, esta semana se ha celebrado en el Vaticano un encuentro sobre la contribución de las religiones al desarrollo integral de la persona, mientras el vídeo del Papa Francisco para el mes de marzo pide oraciones, una vez más, por los cristianos perseguidos. Cuéntanos, Eva. Hay muchos lugares del mundo donde tener un evangelio en casa o llevar la cruz significa arriesgar la propia vida. Por eso el Papa, en su petición de oraciones para el mes de marzo, ha puesto en el centro a los cristianos perseguidos, recordando que hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Recemos para que
las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Según el informe sobre libertad religiosa en el mundo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, los cristianos son la religión más perseguida del mundo. El padre Frederic Fornos, director de la Red Mundial de Oración del Papa, ha recordado que aún en países en los que en teoría se tutela la libertad y los derechos humanos, se dan evidentes casos de discriminación. Gracias, Eva. Pues viajamos precisamente ahora hasta China, donde el régimen comunista continúa con su política de control cada vez mayor sobre las religiones. Corresponsal Pablo Díez. El régimen chino seguirá reforzando su control sobre todas las religiones. Así lo ha prometido esta semana el primer ministro chino Li Keqiang durante su discurso de apertura de la Asamblea Nacional Popular. Siguiendo los preceptos del presidente Xi Jinping, Li ha insistido en la necesidad de achinar las religiones ante los casi 3.000 diputados de este Parlamento orgánico, donde casi todos sus miembros pertenecen al Partido Comunista y votan lo que el régimen les ordena. Desde que subió al poder en 2012, Xi Jinping ha endurecido la represión y ha aumentado el control sobre los budistas, católicos, protestantes y musulmanes. Al cierre de iglesias clandestinas y detención de sus sacerdotes, algunos de ellos acusados de subversión contra el Estado, se suma el internamiento en campos de reeducación de los musulmanes de la etnia uigur en la remota provincia de Xinjiang. Sin haber cometido ningún delito, se calcula que podría haber hasta 1 millón de personas en dichos campos, que el régimen llama centros de formación profesional para impedir el integrismo islamista. A pesar de la unánime condena internacional por esta represión religiosa, el régimen promete mano dura para que nada ni nadie le haga sombra. La médico sudafricana Osoibe Isiako ha recibido el premio Arambe 2019 a la promoción e igualdad de la mujer africana por su trabajo con la Fundación Kumati para mejorar la sociedad sudafricana en la educación, el desarrollo, la igualdad y el bienestar social, mejorando el desarrollo personal de los jóvenes. Nos lo cuenta Maribel Sánchez. La doctora Osoibe Isiako nació en Nigeria, pero es sudafricana de adopción. Su vida de superación y esfuerzo comenzó cambiando su lengua materna, el Ibo, por el zulú y aprendiendo después inglés o español. Buenos días. Y a los sudafricanos diré Sawubona Tobela. La doctora no solo cura a los enfermos sudafricanos, ayuda también a las jóvenes de los suburbios de Johannesburgo, como Alessandra, que quieren superarse y salir de la pobreza. Les facilita becas para que puedan estudiar, no sin antes superar una vida marginal. En Alessandria, la cantidad de jóvenes rodando las calles es alarmante y el aumento de crímenes llamativo. Una manera de combatir esta situación es inspirar a los jóvenes a través de modelos a seguir. En solo 6 años ya notamos el impacto. Una vida de lucha que conoce en primera persona la galardonada con el premio Arambe 2019 a la promoción e igualdad de la mujer africana. La doctora trabaja también con un grupo de adolescentes enfermos de SIDA a los que ayuda a superar su enfermedad. Y terminamos recordando que el obispo de Guadix ha inaugurado la visita turística a la torre de la Catedral Accitana Cope Granada. Juan de Dios Jerónimo. Sin lugar a dudas, la torre campanario de la Catedral de Guadix es el identificador de esa ciudad. Las escaleras de acceso a la torre de Guadix ofrecen una solución arquitectónica ideada por Leonardo da Vinci, la escalera helicoidal. El obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, aquí en COPE, nos hablaba de la importancia que tiene esta torre en la vida de los accitanos. Y de muchos lugares también más lejanos se percibe y se puede contemplar esta torre como una aguja que intenta ir hasta el cielo y que nos recuerda precisamente pues eso, ¿no? Como el hombre tiene que estar abierto a la trascendencia para encontrar el verdadero sentido de su existencia y de su vida. La adecuación de la torre ha sido realizada por la empresa Arti Splendore. La original escalera está formada por un total de 79 peldaños. Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, programa 1610 de este domingo 10 de marzo de 2019. Llega ya a la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos el programa, el saludo de Faustino Catalina.